evento, inauguración del Bachillerato Nacional, plantel Ixtapaluca, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La alumna de la carrera técnica en ciberseguridad, Maya Stephanie Herrera Preciado. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. El director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, Rolando de Jesús López Saldaña. La alumna de la carrera de Enfermería General, Camila Harumi Telles Tavares. La directora del CEBETIS número 296, Diana Gabriela Reyes Alonso. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arbizu de la Luz. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Buenos días a todas, a todos ustedes. En primer lugar, buenos días, miren eso. En primer lugar, saludo con mucho gusto, con mucho cariño y mucho reconocimiento por el trabajo que se hace día con día a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sea usted bienvenida al Estado de México, particularmente a este Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios CEBETIS número 296, aquí en Ixtapaluca. La recibimos como siempre en el Estado de México con mucho cariño, con mucho reconocimiento. De verdad, doctora, muchas gracias, querida presidenta de México. Gracias. Así como también quiero agradecer la presencia de nuestro querido compañero maestro Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública. Muchísimas gracias también por todo el trabajo y compromiso que realiza. Del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Antonio Esteva Medina, que miren, junto con su equipo, vean lo que nos entrega. Muchísimas gracias por este trabajo también. A nuestra compañera, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora, muchísimas gracias, secretaria, por estar visitando día con día aquí también el Estado de México. A nuestra compañera doctora Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, gracias por su presencia. Al coordinador general de Programas para el Bienestar, licenciado Carlos Torres Rosas, muchas gracias también por todo lo que hace por nuestros ciudadanos. A la maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social,
Gracias, Leti. También se encuentra con nosotros el director general de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios, doctor Rolando de Jesús López Saldaña. Gracias, querido maestro. La hospitalidad de nuestra querida directora de este Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, maestra Diana Gabriela Reyes Alonso. Muchas gracias, maestra. Gracias por permitirnos disfrutar a su comunidad escolar, a sus maestros, a su personal administrativo, personal manual. Muchas gracias. De igual manera, a las compañeras alumnas de esta institución, Maya Stephanie Herrera Preciado, a Elvia Lorena Jiménez Cabrera, y también quiero agradecer muy especial a nuestro querido presidente municipal de Iztapaluca, el maestro Felipe Arbizu de la Luz. Gracias por recibirnos y por todo el apoyo que nos ha dado, así como a nuestro compañero secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, maestro Miguel Ángel Hernández Espejel. Muchas gracias también a usted y a su equipo. Y de manera muy especial a nuestros, y con mucho cariño, a nuestros jóvenes que integran esta comunidad escolar. Ahorita que los saludaba, digo, ustedes son los que nos van a ver ya en poco tiempo cuando ya necesitemos de atención de lo que es enfermería. En Estado de México hace falta muchos compañeros de enfermería y ustedes van a ir a atender a todos nosotros. Por eso, un aplauso muy fuerte y de verdad el mayor de los éxitos a todos y todas ustedes, compañeros. A los medios de comunicación, muchas gracias también por su presencia y decirles que nos honra recibir con mucho cariño a nuestra querida Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su presencia aquí, Presidenta. Su presencia aquí en el oriente del Estado de México nos demuestra que la transformación es un camino que no tiene retorno y no tiene marcha atrás. Con ese humanismo y visión social que la caracteriza, está abriendo la puerta para que millones de jóvenes accedan a este derecho que es la educación. Por ello me llena de alegría acompañarla en la inauguración de este Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios, Cebetis número 296, que es una obra que sin duda forma parte del histórico Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México. Gracias, Presidenta, por escuchar y tener presente las necesidades de la juventud, cuyos sueños quedan truncos a veces por falta de instituciones educativas cercanas a sus domicilios, o bien porque las que existían limitaban sus oportunidades bajo el argumento de no acreditar un examen de admisión. Por ello, a nombre de las y los mexiquenses, le agradezco de todo corazón el apoyo en materia de salud, de infraestructura, de movilidad, de educación, de programas sociales del bienestar para las familias de nuestra entidad. Querida Presidenta, como siempre lo hago, le reitero mi compromiso para seguir trabajando a su lado en el segundo piso de la transformación y quedo de verdad muy agradecida por todo lo que está haciendo por nuestros queridos mexiquenses. Muchísimas gracias, querida Presidenta, y gracias a todos ustedes. Escuchemos las palabras del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Pues, con su permiso, señora Presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernadora. El día de hoy les voy a platicar sobre el proceso constructivo de estos edificios. Adelante con la primera. Aquí vemos los datos generales de este bachillerato. Se invirtieron 50 millones de pesos en su construcción y 17 en el equipamiento. Tiene capacidad para 540 estudiantes por turno. La superficie del terreno son 11,148 metros cuadrados y de esos se ocuparon 7,000, es decir, todavía tiene una reserva de terreno para crecimiento futuro. Tiene 2 edificios de 2 niveles que representan 2,772 metros cuadrados, un área administrativa, 12 aulas, 4 laboratorios, una cancha multifuncional que es donde estamos, una plaza cívica, accesos, andadores y áreas verdes. Inició en junio en la parte de planeación, pero la construcción inició en agosto.
Pasamos a la siguiente imagen. Aquí se ve la distribución de los edificios. En el edificio 1 hay 2 aulas, 2 laboratorios en la planta baja, arriba un aula y 2 laboratorios, y en el edificio 2, 4 aulas abajo y 5 aulas arriba. El edificio administrativo está aquí a la entrada y ahí se ve la cancha multifuncional. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a ver cómo inició el edificio en agosto. Estábamos a nivel de cimentación. Hacia finales de agosto ya habíamos salido con las columnas del primer nivel. En septiembre ya estábamos avanzando hacia el segundo nivel y para octubre ya teníamos la losa de uno de los edificios en el último nivel y estábamos avanzando en el segundo. Como ven, para noviembre pues ya estaban prácticamente la obra civil y ya estábamos en acabados. En diciembre continuamos con los acabados y finalmente en enero es que se concluye, es decir, 6 meses llevó la obra. Y aquí agradecer a los trabajadores, que ahora no los vemos, pero que son las trabajadoras y trabajadores de la industria de la construcción, a la empresa que se llama SICSA, del ingeniero Maimón, y al centro SICT, a Francisco Quintero, que es quien dirige el centro. La siguiente. Y decirles que hay una frase que me gusta mucho decir: el hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y la pala, sino con lo que piensa al picar y palear. Y cuando tenemos el privilegio de construir edificios, pensamos en que no haya rechazo. El rechazo no es opción para la educación. Por eso estamos construyendo más preparatorias que quedan cerca de su casa. Gracias. Escuchemos el mensaje del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Contentas? Yo estoy muy contento de acompañar a la presidenta de la educación, la presidenta Claudia Sheinbaum, que entrega otra preparatoria más de todas las que está construyendo en el país. Gobernadora, muchas gracias siempre por el apoyo a todas las políticas educativas. Saludo a todos mis compañeros del Gobierno de México, al presidente municipal Felipe Arbizu, a Citlali Hernández, nuestra secretaria de las Mujeres, a Tania Rodríguez, la subsecretaria de Educación Media Superior, a Carlitos Torres, que coordina todos los programas del bienestar, y un gran aplauso a quien construyó esta hermosa preparatoria, Jesús Esteban, además en tiempo récord. Bien, yo estoy muy conmovido de estar aquí porque me tocó venir a la primera piedra y ahí se me quedó muy grabado, incluso se lo platiqué a la presidenta, que le pregunté a 2 jóvenes, no sé si se acuerdan, que estaban aquí arriba, que les pregunté, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho si no se hubiera abierto esta preparatoria? Y me contestó, pues ya no hubiera seguido estudiando, hubiera buscado dónde trabajar. Y hoy tiene la oportunidad de estar aquí estudiando. Y una chica también que le pregunté lo mismo, bueno, ¿y tú qué hubieras hecho si no se hubiera abierto esta preparatoria? Me dijo, ya me hubiera quedado a cuidar a mi hija y a buscar trabajo. Lo que está logrando la presidenta Claudia Sheinbaum es que puedan lograr hacer realidad sus sueños, construyendo más escuelas, construyendo más preparatorias. Imagínense que como estas así de bonitas se están construyendo otras 20 en el país. Se ampliaron otras 52 y se están además reconvirtiendo secundarias que en la tarde no tienen clases. En total, fíjense, la presidenta de México tenía una meta de construir 120,000 espacios
en su administración. Ella ha visto la extraordinaria respuesta de los jóvenes que se tiene cuando abrimos una nueva prepa, cómo de inmediato se llena, se satura, y ya ha puesto una meta de 200,000 lugares en su administración, lo cual es un número récord histórico para que ningún joven, ninguna joven se quede sin la posibilidad de estudiar. Fíjense la diferencia, es muy importante acordarnos. Cuando gobernaban otros, los neoliberales, ellos sabían que íbamos a tener una gran proporción de jóvenes en estos años, la mayor de toda la historia, y dejaron de construir escuelas. La DGETI, que es el sistema tecnológico más grande de México, en 25 años construyó 24 planteles. La presidenta está construyendo 20 en un solo año y va a construir 25 el año que entra, porque sabe de la necesidad de los jóvenes. Pero además, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos dejó la beca Benito Juárez para que todas y todos tengan el apoyo de la Benito Juárez. Y les tengo un anuncio, una buena noticia para todas y todos. En abril va a caer el dinerito de la beca. En abril le cae ya el depósito de su beca para que sigan estudiando. Bueno, también déjenme decirles, ¿perdón? Ah, sí, aparte es doble. O sea, es enero, febrero, marzo, abril. O sea que les va a caer doble. Un aplauso a la presidenta. Y miren, ya que estamos hablando de las becas, déjenme darle los datos a la gobernadora de lo que ha propuesto la presidenta de México para el Estado de México. Ustedes saben, bueno, está la Benito Juárez. El año pasado empezó la beca Rita Cetina, es más, los que están entrando ahora a preparatoria les tocó la beca Rita Cetina, hay 5.6 millones en todo el país. Y ahora la presidenta de México ha decidido que las niñas y los niños de primaria tengan un apoyo para útiles y uniformes escolares, la beca Rita Cetina. Por lo tanto, en todo México vamos a tener casi 23 millones de becarios. Pero aquí en el Estado de México actualmente tenemos casi 1.600.000 becarios actualmente. Y en este año los de primaria que se van a incorporar van a ser 1.100.000. Es decir, vamos a rebasar los 2,5 millones de becarios en el Estado de México. Dice nuestra presidenta que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. También ya hay un plan muy ambicioso para el 2026, que sigan construyéndose más escuelas. La presidenta le va a contar de un nuevo sistema de bachillerato, los Margarita Maza, que vamos a hacer 19 aquí en el Estado de México, más 3 bachilleratos tecnológicos, más ampliaciones, más reconversiones. En total serán 10,000 nuevos lugares de preparatoria aquí en el Estado de México. Y quiero recordarles que ustedes ya libraron eso que tantas generaciones sufrieron, el examen del Comipems. Como dice el TikTok, se acabó el examen del Comipems y ya entran ustedes directo a la preparatoria que eligen, sin ningún examen como era antes. Tenías que ir ahí a contestar un examen y dependiendo del número de aciertos era la escuela que tocaba. Eso ya se acabó.
Y bueno, estamos doblemente contentos porque esta inauguración coincidió con la 4ª jornada por la paz y contra las adicciones. La presidenta de México nos dijo, a ver, queremos que cada 4 meses se abran las escuelas, las secundarias, las preparatorias y las universidades, y que tengan actividades lúdicas, competencias deportivas, que haya clases de pintura, que haya bandas de rock, que canten, que tengamos bailes folclóricos, que tengamos las marching band, que invitemos a los papás, a las mamás a que vengan, que hagamos encuentros entre escuelas, y eso es lo que está ocurriendo desde el día de ayer que la presidenta inauguró esta jornada, y es lo que está ocurriendo aquí en todo el país, esta jornada por la paz y contra las adicciones. Así que le vamos a pedir a la presidenta que, como ayer, en su participación declare inaugurada esta jornada y además haga una lectura colectiva con todas y todos ustedes. ¿Están de acuerdo? Bueno, por último decirles que teníamos una propuesta formativa aquí en Ixtapaluca, pero la comunidad nos pidió que querían la carrera técnica de enfermería general y por eso se abrió esa carrera, es la que más alumnas tiene, además de ciberseguridad, urbanismo y desarrollo sostenible. También quiero presumir, aprovechando que está aquí la secretaria de las mujeres, que estamos repartiendo la cartilla de los derechos de las mujeres en las secundarias y en las preparatorias del país. Y aquí la zona oriente del Estado de México seguirá teniendo un apoyo muy importante del Gobierno de México, porque la presidenta Claudia Sheinbaum tiene como prioridad la educación. Educación es transformación. Muchas felicidades, chavos y chavas. Lo que todo el mundo me estaba preguntando, que ¿cuándo se abre? Pues se abre el lunes su preparatoria. El lunes ya disponen de su nueva preparatoria del Bachillerato Nacional. ¡Que viva el Bachillerato Nacional! Se procede a la lectura, la emancipación de la mujer, por parte del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo. Bueno, todos ya tienen lo que vamos a leer, ¿verdad? Bueno, acompáñenos a leerlo. Esto es parte del maratón de lectura y dice así: la emancipación de la mujer. Rita Cetina, acompáñenme, fragmento. Mujer y hombre, ambos fueron dotados de libre albedrío. Puede levantarse de la postración en que ha vivido tanto tiempo. Queremos, pues, deseamos con ardor que la mujer se ilustre para que, abarcando su inteligencia todos los conocimientos del hombre, pueda indagar y descubrir, como él, los secretos arcanos de la naturaleza. Este fragmento es de La emancipación de la mujer, la siempre viva, de Rita Cetina. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la alumna de la carrera técnica en ciberseguridad, Maía Stephanie Herrera Preciado.
Muy buenos días, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México. Maestro Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. Doctora Tania Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior. Doctor Ronaldo de Jesús López Aldaña, Director General de la DGETI. Distinguidas autoridades educativas, maestras y maestros que asumen el reto de guiarnos, padres y madres de familia cuya confianza es nuestro motor. Queridas compañeras y compañeros, mi nombre es María Stephanie Herrera Preciado, estudiante de la carrera técnica en ciberseguridad, y hoy tengo el inmenso honor de hablar en nombre de la primera generación del plantel número 296 de San Buenaventura. Estar hoy aquí, frente a estos muros nuevos que huelen a oportunidad, nos llena de una dicha profunda. Este plantel no es solo una construcción moderna y hermosa, es el lugar donde nuestros sueños dejan de ser imaginación para convertirse en realidad. Para las y los jóvenes de Ixtapaluca, recibir a una escuela así es un regalo invaluable para continuar nuestro. No solo aprendemos, contribuimos al bienestar de nuestras familias y de nuestra comunidad mientras nos formamos para el México del futuro. Este plantel es una apuesta valiente por el talento de San Buenaventura y sus alrededores. Y nuestros anhelos son grandes. Quienes estudiamos aquí, aspiramos a convertirnos en los profesionistas que impulsen la innovación, la seguridad digital y el desarrollo social de nuestra propia comunidad. Esta escuela es el cimiento de ese sueño, una muestra de que la educación técnica en excelencia es sin duda una llave para la justicia social. Presidenta, gobernadora, tengan la certeza de que en estos salones ya se está gestando el cambio que México necesita. Compañeras y compañeros, ser la primera generación de este Cebetis es una responsabilidad histórica. Somos los fundadores de la identidad del plantel. Les invito a que cuidemos estas instalaciones con el mismo cariño y compromiso con el que fueron construidas para nosotros. Hagamos de este espacio un ejemplo de respeto, compañerismo y honestidad. Que su limpieza y su orden se conviertan en un legado para quienes vendrán después de nosotros. Quiero expresar nuestro más sincero reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo por su compromiso firme con la educación pública y por hacer posibles espacios como este, que abren la puerta a cientos de jóvenes en Ixtapaluca y en todo México. Con ese impulso, hoy puedo compartir también mi propio camino, como el de tantas y tantos. Tuvo dudas, retos y aprendizajes, y cada paso me fue acercando a este momento. Abrir un lugar donde el conocimiento, los valores y las oportunidades pueden crecer. Esta inauguración ocurre en una fecha de profunda resonancia, muy cerca del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada que nos recuerda la lucha, la fortaleza y el valor de todas aquellas que abrieron brecha para que hoy haya caminos posibles. Desde este espacio de la nueva escuela mexicana, las y los estudiantes del Cebetis 296 afirmamos con convicción: estamos listos para aprender, para servir y para ser parte activa de la transformación de nuestro país. Porque hoy en el Cebetis 296 la Cebetis se siente y se siente bien. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? A ver, como que no se oye. ¿Cómo están? Ahora sí. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Saludo con mucho cariño, admiración, reconocimiento a la gobernadora del Estado de México, a Delfina Gómez. Felicidades, Delfina, y también a Felipe Arbizu, presidente municipal de Iztapaluca. Gracias, Felipe. A todo el equipo del Tecnológico y a todos los compañeros que están aquí, y por supuesto a ustedes que hacen posible este día. Bueno, ¿por qué construimos escuelas? ¿Qué sentido tiene construir escuelas, particularmente preparatorias? Si uno ve lo que pasa en otros países del mundo, uno pone en una estadística muchos indicadores, y la educación resulta lo siguiente: a más educación, mientras más sea el número de mexicanas y mexicanos o de otra nacionalidad que tienen acceso a la educación, hay menos violencia. Cuando hay acceso a la educación, hay más desarrollo. Cuando hay acceso a la educación, hay más riqueza generada en el país. Cuando hay acceso a la educación, no necesariamente, pero también hay menos corrupción. En algunos casos no tanto. Cuando hay más educación, cuando todos tenemos acceso a la educación, se construye un mejor país. Y nosotros creemos algo muy importante, que no creían otros gobiernos. Nosotros creemos que la educación es un derecho. Hubo gobiernos que se encargaron de difundir que la educación particular, la educación privada, era mejor que la pública. ¿No han oído eso? Si estudias en una preparatoria particular, es mejor que la pública. ¿Lo han oído? Si estudias en una primaria particular, es mejor que la pública. Si estudias en una universidad privada, es mejor que la pública. ¿Cierto? ¿Lo han oído? Pues saben que eso es falso. La educación pública es la mejor de todas las educaciones, y eso es gracias a las maestras y a los maestros de México. Además, está bien que haya educación particular, que haya educación privada, nadie dice que no. Pero ¿quién puede ir a una escuela donde hay colegiaturas? Pues quien tiene dinero para pagar las colegiaturas. ¿Quién puede ir a una escuela que tienes que pagar 5,000 pesos mensuales o 10,000 pesos mensuales? Pues solo el que tiene dinero para pagar esa escuela. Y entonces, cuando se fomenta solo la educación particular, se convierte en un privilegio, no se convierte en un derecho. Fueron demasiados años en nuestro país, hasta que llegó el presidente López Obrador en 2018, particularmente, fíjense, 36 años, ustedes están muy jóvenes, nacieron en el 2011 probablemente, ¿no? ¿2010? A ver, ¿quién nació en el 2010? Bajen la mano. ¿Quién nació en el 2009? Bajen la mano. ¿Quién nació en el 2011? Ah, entonces 2010 se lleva la mayoría. Ah, 2008. Bueno, más o menos. 2008, 2009, 2010. Les tocó ya muy chiquitos la última parte de un periodo en México que se llamó el periodo neoliberal, que visualizaba que todo lo privado, todo lo particular era mejor que lo público, que desdeñó lo público, que no le hizo caso a la educación pública. Dejaron de construirse escuelas, dejaron de construirse centros de salud, hospitales,
y se vio a la educación como una mercancía que se pudiera pagar o como un privilegio que solo el que pudiera pagar puede ir a la escuela. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar México si no hay acceso a la educación? Entonces, nuestra obligación como gobierno es educación, educación, educación y más educación. Educación de calidad y educación con valores, humanista, donde se aprenda lo mejor de las matemáticas, lo mejor de la ciberseguridad, lo mejor de la ciencia de datos, lo mejor de la enfermería, pero que también se aprendan valores, la honestidad como valor, el amor por la familia como valor, el amor por los demás como valor y el amor por México, el amor por nuestra patria como un gran valor que debe enseñarse en todas las escuelas. Eso es lo que estamos construyendo ahora. Además, al abrir escuelas, al hacer más educación, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tal si no hubieran podido entrar a la preparatoria? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho? Trabajar. A los 15 y 16 años no es fácil encontrar trabajo, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho? Se quedan así como… A ver, piense uno, si no hubieras tenido acceso a esta preparatoria, ¿qué hubieran hecho? A ver tú, ya le dio pena. ¿Quién más? ¿Quién quiere decir qué hubiera hecho? ¿Quién dijo yo? A ver, pásale el micrófono. A la compañera acá, mira. A ver, levántate para acá. ¿Qué hubiera hecho? Sí, si no hubieras podido entrar aquí a la prepa. Me hubiera ido con mi mamá. ¿Y qué hubieras hecho? Iba a ir a trabajar allá con ella y ayudarla económicamente. ¿En dónde trabaja? Mi mamá en una tienda que vende cosas para cocina. Ajá. ¿Quién más? A ver. Sí. Yo ahorita… Si no hubieras entrado a la prepa, ¿qué hubieras hecho? Yo ahorita estaría trabajando con mi papá. Mi papá es trailero. Él sí tuvo que trabajar desde los 12 años, tuvo que trabajar con su papá en camionero. Ahorita es trailero, lleva de un lugar a otro. Ahorita estaría con él, trabajando con él y pues me da mucha… ¿Cómo se llama? Me da mucho orgullo que sea mi padre porque trabajó desde muy chico. Claro, un aplauso a todos los trabajadores del volante. ¿Pero estás contento de poder estudiar en la prepa? Mucho. Qué bueno. Felicidades también. ¿Quién más? A ver. Ahora sí ya se animaron. A ver allá. Sí. Bueno, pues yo me hubiera puesto a trabajar o a ayudarle a mis papás en lo que pudiera. Muy bien. Qué bueno que todos dicen ayudarle a los papás. ¿Quién más? A ver allá. Tú está bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo la verdad me hubiera puesto muy triste si no hubiera podido entrar a esta escuela. ¿Quién más? Buenas tardes, señora presidenta. Yo me hubiera dedicado a buscar trabajo para poder ayudar a mis papás. A ver, dos más. Una mujer por ahí. Una estudiante. Bueno, un estudiante. Adelante. Pues buenas tardes. Pues yo hubiera trabajado
con mi papá o pues me hubiera ido a otra escuela para estudiar enfermería y ya. ¿Alguien más? A ver, la compañera. Acá, mira, la compañera de acá que está levantando la mano. Pues yo me hubiera ido a una prepa un poco más retirada de mi casa porque me gusta mucho el estudio y no me hubiera gustado trabajar, pero si se daba el caso de trabajar para ayudar a mi mamá, lo hubiera hecho. Bueno. A ver, alguien más, por allá atrás. Acá atrás. Por acá, Mario, micrófono. Una chica. Hola, pues yo creo que hubiera buscado alguna manera de ir a mis papás, algún trabajo o pues me hubiera puesto muy triste o entrar de plano a una privada. A ver, tu compañera que está acá. A ver, dos más. ¿Les ¡Falto yo! Oh, es que estoy pequeño. ¿Quién dijo falto yo? Era chiquito. Buenos días, presidenta. Yo en mi caso de que hubiera dejado de estudiar, sí me hubiera tocado trabajar y no cumpliría mi sueño de algún día ser doctora. Eso. Ahí voy yo. Espérense, se van a los miércoles. Ahí está. Bueno, pues yo... Buenas tardes. Ay, perdón, buenas tardes. ¿Quién trae otro micrófono? Tardes. A ver, levántense. Ah, bueno, a ver, ella y luego tú. ¿Te parece? Adelante. Yo me hubiera puesto a trabajar. Pues me hubiera puesto a trabajar o me hubiera ido a otra escuela directamente. Muy bien. A ver, aquí ya para terminar. Es que 2 veces ya. No me veo. Buenos días. Hazte para acá para que te vea, no porque no te veo. Es que soy chaparrito. Bueno, yo me hubiera puesto a ayudarle a mis papás o a mi mamá, dependiendo. Es que... Bueno, yo le hubiera ayudado a trabajar a mi papá. Como tiene su combi, le hubiera como del pasaje y todo eso. Entonces yo le hubiera ayudado en ese aspecto. Qué bueno. Ya, güey. Bueno, a ver. ¿Quién está contento de estar en la escuela? A ver. Bajen la mano. ¿Quién no está contento de estar en la escuela? Bueno, se trata de que todas y todos los jóvenes que salen de la secundaria puedan entrar a la preparatoria y que saliendo de la preparatoria también puedan entrar a la universidad. México tiene que ser un país en donde cualquier joven que tenga deseo de estudiar, puede estudiar. Por eso, en este momento estamos construyendo más preparatorias que queden, para que saliendo de la secundaria, ¿verdad que sí? Al ratito hacemos el 6-7 de allá. Bueno, les voy a platicar algo. Cuando entramos al gobierno, ahora hacemos el 6-7. Todos quieren grabar 6-7, pero no. Ya terminando. Bueno, les voy a contar algo. Cuando entramos al gobierno, también para que me escuchen las mamás y los papás, hicimos una encuesta de por qué los jóvenes no estaban en la preparatoria. 3 razones principales. Los de 15 años o 16 o 17 que no habían estudiado en la preparatoria. La primera, porque ya estaba obviamente la beca Benito Juárez, que dio el presidente López Obrador y que le damos continuidad. Entonces la primera fue, ¿por qué no están en la preparatoria? Y dijeron,
es que las preparatorias o son particulares, las que nos quedan cerca y no tenemos dinero para pagar la colegiatura, o nos quedan muy lejos. Entonces tiene que transportar uno 2 horas para llegar a la prepa, 2 horas para regresar, y entonces se va abandonando porque es demasiado tiempo el que se tiene que recorrer o de plano no se entraba. La segunda razón, por eso decimos más preparatorias que queden cerca de la casa. Bueno, segundo, no les gusta mucho la escuela. Preguntamos ¿por qué? Pues porque a veces se piensa que se está orientando al joven a una escuela de mala calidad. Preguntamos ¿por qué? Bueno, antes había un examen que era el examen del Comipems, que era un examen para entrar a la preparatoria. Y de acuerdo con la calificación de la preparatoria, se decía, si tienes 10, vas a esta escuela. O si aprobaste todas, vas a esta escuela. Y si tienes una calificación muy baja, pues vas a esta otra. ¿Qué tal si ese día iba con gripa el muchacho a hacer el examen? ¿Qué tal si, pues no sé, cualquier cosa que no le permitió cubrir bien su examen? ¿O qué tal si por esa razón el estudiante dice, ay, pues me enviaron a la peor preparatoria y la verdad no quiero estudiar ahí? Y la verdad es que es falso. Dije que todas las preparatorias públicas son buenas y cada vez las vamos a hacer mejores. Entonces quitamos el examen del Comipems y ahora se inscriben en una plataforma. Fíjense, antes con ese examen había estudiantes que quedaban en su opción número 30. Ahora que quitamos el examen, te vas a la preparatoria que quede más cerca de tu casa y a la que hayas decidido entre las 3 o 4 opciones, y ya no hay ningún joven que se vaya a la última opción, y el 90% de los jóvenes quedaron entre sus 3 primeras opciones. Quiere decir que era falso eso de que había que hacer un examen de admisión para entrar a la preparatoria. La educación es un derecho y tenemos que construir suficientes escuelas para que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación. Y además, para evitar eso de que una escuela es mejor que otra, que si el Cebetis no sé qué es mejor que este, que si el CETIS no sé qué es mejor que este, que Bachilleres es mejor que esta, que CONALEP es mejor que esta. No, todas son iguales. Y para eso a todas las hicimos parte del Bachillerato Nacional. Un abrazo, un paraguas para toda la educación media superior. Ustedes, ya se lo encargué a Tania, que es la subsecretaria de Educación Media Superior, van a salir con 2 certificados, mamás y papás. Sus hijos e hijas van a salir con 2 certificados de esta escuela. Uno que da la Secretaría de Educación Pública y otro que da o el Politécnico o la UNAM o el Tecnológico Nacional de México o alguna otra universidad pública, para que sepan que todas las escuelas son iguales. 2 certificados con el mismo desarrollo y puedan ser cubiertos por la educación superior. De esa manera, todas y todas las escuelas pues van a tener siempre el mismo prestigio, porque todas las escuelas son buenas. Por eso, esta encuesta, esta pregunta que hicimos a los jóvenes, la estamos resolviendo. Además, yo insisto mucho, lo voy a decir aquí, que los jóvenes no tienen por qué llevar tantas materias.
A veces los papás y las mamás se me quedan viendo como si fuera algo malo. A veces demasiadas materias, se aprende un poquito de todo chiquitito y no se aprende globalmente. Si hay un poco de menos materias, se aprende más. Se pueden hacer las tareas mejor. No hay tanta presión. Está bien que haya presión, queremos que todos tengan 10, queremos que todos sean buenos estudiantes, pero para eso no se necesitan tantas materias. Entonces ya le encargué a Mario y a Tania que particularmente en los tecnológicos podamos revisar junto con ustedes, lo que ustedes también nos digan, las maestras y los maestros, el número de materias que deben llevar los estudiantes para que se sientan cómodos, a gusto, protegidos. La otra muy importante, todas y todos los mexicanos tenemos que conocer la historia de México. No es un asunto de si me gusta la historia o no me gusta la historia. ¿Cómo vamos a saber las mexicanas y los mexicanos de dónde venimos? ¿O a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos? ¿Saben que México es un país extraordinario? Tenemos que sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. ¿Saben? A ver, ¿quién era Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Quién dio el grito de independencia? Le llamamos el padre de la patria. ¿En qué año dio ese grito? 1810. ¿Saben que él, junto con los independentistas, llamaron a la independencia, pero unos días después él abolió la esclavitud? Es decir, luchó por la independencia y por la justicia. ¿Quién le siguió a Hidalgo? ¿Quién fue su principal discípulo? Morelos. José María Morelos y Pavón. ¿Saben que Morelos escribió un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación? Ese documento es la base de nuestra Constitución hasta ahora. Fíjense lo que decía desde entonces: hay que moderar la opulencia y la indigencia. Debe tener la misma educación el peón que el hacendado. No crean que cualquier país tiene héroes como ellos. A ver, una mujer ahora de la independencia. Josefa Ortiz. No sé si aprendieron en la escuela qué hizo Josefa Ortiz. Es muy famosa por un taconazo que dio. Bueno, ella dio un taconazo para avisarle a los independentistas que los habían descubierto y que tenían que adelantar el grito de independencia. ¿De quién éramos colonia, México? De España. ¿Cómo nos llamaban entonces? La Nueva España. ¿Qué hubo antes de la colonia? Grandes civilizaciones. Iztapaluca, de ese nombre, ¿de dónde creen que viene? Su origen, ¿qué lengua es? Náhuatl. México tuvo civilizaciones extraordinarias que existen hasta hoy. ¿Saben el nombre de otra independentista mujer? Leona Vicario. Ella fue la primera periodista mujer. Otra mujer de la independencia, Gertrudis Bocanegra. Ella michoacana. A ella la detuvieron
los realistas, el ejército de los virreyes, y le dijeron, la torturaron y le dijeron, dinos los nombres de los independentistas, y ella dijo no, y la fusilaron en la Plaza de Pátzcuaro. Esas heroínas tenemos en México. ¿Saben este año a quién lo dedicamos? Margarita Maza. ¿Quién fue Margarita Maza? Bueno, hay quien la conoce como Margarita Maza de Juárez. ¿Quién fue? La esposa de Benito Juárez. ¿Quién fue Benito Juárez? Presidente de México. ¿Por qué se conoce a Benito Juárez? Por la Reforma. Fue la época en que se separó la Iglesia del Estado. ¿Saben que tuvimos una segunda invasión? Bueno, una tercera. La segunda fue de Estados Unidos, que se llevó la mitad del territorio. La tercera, ¿qué invasión tuvimos? Francesa. ¿Y quién derrotó a la invasión francesa? El pueblo de México. ¿Y quién fue quien dirigió al pueblo de México frente a la invasión francesa? Benito Juárez. Y saben que Margarita Maza, mientras estaba en Estados Unidos con los hijos de Juárez, y ella fungió como diplomática para que el gobierno de Estados Unidos no reconociera a los franceses. Bueno, saben además, esa yo creo que sí deben saber, lo que llamamos la tercera transformación que inició en 1910, ¿cuál es? La Revolución Mexicana. A ver, díganme héroes de la Revolución. Zapata, Pancho Villa, Carranza, Manuela Rodríguez, La Güera, sí es cierto. Las Adelitas, ¿quiénes eran las Adelitas? Que lucharon en la revolución. ¿Contra qué se luchó en la revolución? Contra Porfirio Díaz. ¿Cuántos años llevaba Porfirio Díaz de dictador? 30 años, hay quien habla 34 porque fue en otro periodo, 34 años de dictadura. Vino la Revolución Mexicana. Bueno, todo eso, ¿no creen que es importante saberlo? Fíjense ahora, en el México de hoy, ¿ustedes creen que es importante la independencia de México? ¿Que no seamos parte de otro país? ¿O les gustaría que México fuera colonia de otro país? Entonces, ¿es importante la independencia? Entonces hay que saber de la independencia de México, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es importante que haya educación en México? ¿Saben cuándo se reconoció la educación pública? Con la Revolución Mexicana. ¿Ustedes creen que es importante la libertad? ¿Que nadie nos diga qué hacer? Pues eso se ha logrado a lo largo de la historia. ¿Ustedes creen que es importante la democracia? Es decir, que el pueblo de México pueda decidir quiénes son sus gobernantes. Y entonces hay que conocer la historia de México, ¿cierto o no? Por eso ustedes ya tienen una nueva materia aquí en el tecnológico, que se llama conciencia histórica. Porque las mexicanas y los mexicanos debemos conocer nuestra historia.
Si no, vamos a cometer los mismos errores del pasado o olvidarnos lo importante que debe ser un país como México, independiente, libre, soberano, democrático. Es muy importante. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me da gusto que les guste la escuela. Quiero que hagamos un compromiso. Miren, ahora tienen nueva escuela. Tienen todos beca, Benito Juárez, ¿cierto o no? Bueno, quiero que hagamos un compromiso todas y todos, mamás, papás, estudiantes, que todos los que entramos en este semestre nos quedamos hasta el último semestre de la preparatoria, terminamos la escuela. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo las maestras y los maestros? Mamás y papás, si tienen algún problema, acérquense al director, directora de la escuela, a la directora. Si tienen algún problema, acérquense a sus maestros, porque cuando alguno de ustedes se quede en su casa y no venga y no avise por una semana, por 15 días, los vamos a ir a buscar a su casa para ver qué tienen, en qué les podemos ayudar, para que regresen a la escuela. Y ustedes nos van a ayudar a un programa que se llama Te extrañamos en el salón, para que nadie se vaya de la escuela. Y me van a prometer que nada de bullying, nada de acoso, nada de drogas, nada de violencias. ¿Compromiso? A ver, levanten la mano quien hacen ese compromiso con la presidenta. Maestros, maestras, estudiantes. Ah, allá atrás, ¿no? No va a haber 6-7, sino. Es un compromiso entre todas y todos. México, con esto termino. Tenemos algo muy especial. Nuestras familias. Fíjense qué bonito lo que dijeron todos. Si no hubiera entrado a la escuela, hubiera ayudado a mi mamá o a mi papá. Eso no crean que se encuentra en cualquier país del mundo. Las felicito, los felicito por ese sentimiento familiar. En México tenemos, fíjense qué hermoso, amor por el prójimo, por los demás, muy importante. Amor por la familia, amor por la naturaleza y amor por la patria. Que vive el Estado de México. ¡Que vive Iztapaluca! ¡Que viva México! 1, 2, 3. A continuación, invitamos a los miembros del Presidium nos acompañen al corte de listón. A todos nuestros invitados les pedimos nos ayuden con el conteo y dice 3, 2, 1. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que